Miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a otra edición de las video reseñas. En esta oportunidad vamos a entrar en un tema que estaba un poco pendiente en el canal o un poco cojo, ya que en algún que otro video había dado recomendaciones, pero no había entrado de lleno en el tema. ¿Y cuál es el tema? Se preguntarán ustedes, si es que no leyeron el título, aunque sí creo que leyeron el título y la miniatura, es cómo empezar a leer cómics, ya sea de Marvel o de DC Comics. En YouTube hay muchos videos que si tú pones cómo empezar a leer cómics, te va a salir una lista realmente impresionante. Incluso también dentro de este canal te va a salir ahí a lo mejor en la lista de cómo empezar a leer cómics. Hay muchas formas, hay muchos consejos y por eso también hay muchos videos. Aquí yo te voy a dar lo que es mi opción para que tú puedas tomar en cómo empezar a leer cómics. ¿Cuál sería el mejor camino según mi apreciación? Como insisto, hay muchos videos y he visto varios de ellos y todos tienen su forma particular en el sentido de cómo le dicen a la gente cómo comenzar a leer cómics o cómo entender una editorial u otra, o en general cómo leer los cómics. Así que voy con mi fórmula. En este video les voy a presentar la fórmula que yo considero que es la mejor, o sea, no la mejor, pero sí una fórmula adecuada y cómo lo hice yo también. En el mundo de los superhéroes hay muchos personajes. Algunos conocieron a su personaje favorito a través de la pantalla grande o a través del cine o quizás a través de alguna animación o quizás por los comentarios de un amigo o tal vez de un familiar. Lo concreto es que si tú quieres comenzar a leer cómics es importante que decidas, oye, este personaje me gusta y me gustaría conocer más de este personaje. Por ejemplo, en mi caso, uno de mis personajes favoritos era Superman, así que obviamente si es que iba a comenzar a leer el cómic que me regaló mi papá, fue uno de Superman, no precisamente este, pero sí uno de Superman mucho más antiguo. ¿Qué característica tenía ese cómic? Ninguna especial. Hay que decirlo, era una grapa, una simple grapa de Superman que tenía su numeración correspondiente, el número 26. ¿Y qué pasó con eso? Claro, ¿qué pasaba con los 25 números anteriores? ¿Había más números del 26 en adelante? ¿O llegaban a un fin? ¿Había algún número final? Seguramente esas son dudas que muchos tienen. Yo les recomiendo que simplemente cuando comiencen a leer vayan por lo más sencillo, una grapa de su superhéroe favorito. En este caso mi superhéroe favorito era Superman. Me compraron una grapa de Superman. Como dije, estaba el número 26, no entendía nada, pero lo mejor era comenzar de ahí, ya que de ahí en adelante me iba a adentrar poco a poco en la historia, y así fue. Poco a poco me empezaron a comprar los números siguientes y el siguiente y el siguiente y el siguiente, y ahí poco a poco, a medida que leía e incluso releía, porque leía más de una vez los cómics, empecé a entender distintos ámbitos de la vida de Superman, obviamente en los cómics, y de la continuidad que se estaba llevando a cabo en ese minuto. Así que no te preocupes si tú estás iniciando y te compras o te compran un cómic en grapa y no entiendes nada. Si sigues la colección, poco a poco van a ir distintos argumentos, distintas historias que te van a ir adentrando a lo que es la historia de tu personaje favorito. Ahora lo otro es que no aconsejo partir con una gran saga, porque supongamos que tú eres fanático del universo cinematográfico de Marvel, te encantó lo que viste en Avengers Infinity War y en Avengers Endgame, o bueno, en casi todo el universo en general, y te quieres adentrar a los cómics y quieres hacerlo precisamente con la saga en la cual se basaron los grandes títulos o los grandes éxitos de Marvel Studios, que fueron Infinity War y Endgame. Tú quieres partir netamente con el guantelete del infinito. Es una gran historia, no lo voy a negar, y creo que hay pocos que pueden decir que el guantelete del infinito tiene algún bajón, algún mal punto, o incluso ya muy pocos o casi nadie no lo recomendaría para leerlo en algún minuto. Yo sí te lo recomiendo leer en alguna oportunidad, pero no cuando estés comenzando en el mundo de los cómics. ¿Por qué?
Hay muchas cosas que quizás no puedas comprender. No solamente estoy hablando del Guantelete del Infinito, sino que cualquier macro saga de cualquiera de las dos grandes compañías, Marvel o de DC Comics. Porque van a haber muchos elementos que vienen de cómics anteriores, y no solamente, por ejemplo, en los cómics anteriores de los Vengadores, sino que también van a venir elementos, por ejemplo, del Capitán América, de Spider-Man, de los Hombres X, de los Cuatro Fantásticos. Van a haber muchos elementos involucrados que de alguna u otra manera van a llegar a este punto, lo que es las grandes macro sagas de las editoriales, incluso ediciones especiales, como por ejemplo la antecesora a esta, que es Thanos Quest, que solamente salen como preludio a lo que son estas macro sagas. Entonces, adentrarte de lleno a eso. Si ya no entendías, por ejemplo, cuando te compran una grapa, mucho menos vas a entender acerca de esto. Además, que las consecuencias de este tipo de historias no solamente se disparan o van en muchas direcciones o en muchas colecciones, ya así que cómo seguir la huella de las consecuencias de esto también a veces es muy difícil. Así que una vez te recomiendo entrado en el mundo de los cómics, ahí leer grandes sagas como por ejemplo esta, que es de Marvel, el Guantelete del Infinito, o cualquiera de DC Comics que a ti te guste. Ahora, ¿qué pasa con títulos como estos que son Elseworld? Como ahí se puede ver. Bueno, en ese caso obviamente vas a entender un poco más a medida que te adentres al mundo de los cómics. A veces las editoriales sacan más títulos de lo que nosotros creemos, de los que nosotros podemos conocer. Y además que también las editoriales sacan historias autoconclusivas que no tienen que ver con la continuidad regular de los superhéroes que nosotros conocemos. En este caso, Superman, la Guerra de los Mundos es un Elseworld, una historia autoconclusiva que no tiene nada que ver con el universo regular. Eso pasa también con historias de Batman, eso pasa también con historias de Marvel. Pero ¿cómo podemos identificar ese tipo de historias? Lo más recomendable, obviamente, es que les preguntes al vendedor de tu comiquería, a la comiquería que vas, que le consultes efectivamente si pertenece a la continuidad regular, es un buen cómics para comenzar a leer cierto personaje o no, y ellos te van a decir sí o no. Algunos por vender te van a decir que sí, pero obviamente, por ejemplo, esto es un buen cómics autoconclusivo, ya que no tiene nada anterior y no tiene nada posterior a la historia que aquí se cuenta. Así que en ese caso, esto es más bien como un regalo que puedes hacer a otro comiquero, o incluso ya más adentrado en el mundo de los cómics, poder empezar a leerlo. Como dije, de repente también hay otras colecciones que salen de vez en cuando. Estaban los Elseworld que hablaba anteriormente, y también están estos tipos de colecciones que están relacionados con otras cosas, como por ejemplo este está relacionado con el universo cinematográfico de Marvel. Un cómic del universo cinematográfico de Marvel. ¿Tiene que ver con la continuidad regular? No, pero va a ayudar mucho a aquellos fanáticos que se adentraron en el cine a agarrarle el gustito a leer cómics, y eso puede dar paso también a que inicien una colección. Pero ¿qué pasa con otras colecciones como por ejemplo los Marvel Saga o incluso los Marvel Deluxe? Bueno, pues bien, estos son cómics recopilatorios de las historias regulares, de la serie regular de cada personaje, etapas antiguas o etapas de años anteriores recopilados en tomos para aquellos que en su oportunidad no lo pudieron comprar, o aquellos fanáticos que les gusta tener su colección más ordenada, su colección con libros. Esto ya es más para aquellos que están más avanzados en cuanto a colecciones se refiere. ¿Por qué? Porque obviamente estos tomos, primero, son mucho más caros que una grapa. Además, independiente del contenido o no, los coleccionistas ya saben a qué van. O sea, si se compran un título como por ejemplo El Puente de los Cuatro Fantásticos, ya tienen más o menos una idea de que se pueden pillar aquí en este tipo de historias y en este tipo de colecciones que, como insisto, traen mucho más de un número. Traen por lo generalmente mínimo a 4 a 6 números en su interior. Hay otros que traen mucho más, pero como insisto, esto ya para
lectores más avanzados y que también tienen un presupuesto completamente diferente, un presupuesto mucho más mayor para poder encontrar historias y pagar historias como esta, o más bien historias como esta, más bien colecciones como esta. ¿Qué pasa con algún tipo de colección como los que están saliendo actualmente aquí en el país, en Chile? En algunos otros países ya salió esta colección, que son la colección de novelas gráficas, en este caso de DC, y también hay una de Marvel. ¿Es bueno empezar con este tipo de colecciones? Sí y no. ¿Por qué? Porque este tipo de colecciones no se trata solamente de un personaje. Bueno, hay colecciones que sí tratan de un solo personaje, pero en este caso no, trata de muchos personajes del, en este caso, universo DC, y no solamente aquellos, sino que recorre historias de todas las épocas, pasado y presente. No voy a decir futuro porque cómo vamos a escribir, cómo vamos a traer historias del futuro, sino que trae historias de todas las épocas y no necesariamente están cronológicamente ordenadas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? No salen como salieron en su oportunidad. Este es Batman Silencio, una historia que salió hace aproximadamente unos 10 años atrás. Pero hay otras historias que obviamente salieron publicadas después de esta, que corresponden a esta colección, pero que son hace aproximadamente de 30 años atrás, y en el orden en que tú vas coleccionando esto, porque también forman un lomo, está mucho más adelante. Entonces, claro, efectivamente, tú después de que lees te ordenas un poco, pero si te estás adentrando, quizás que te muestren una historia del presente, después te tiran historias del futuro, después una de hace unos 10 años atrás, después te vuelven a tirar una... ¿Dije el futuro anteriormente? No, repito. ¿Qué pasa? Te traen una historia de hace 10 años atrás, después te traen una historia de hace 30 años atrás, después te tiran otra historia que es de hace 5 años atrás, para después tirarte nuevamente al pasado con una historia de hace 25 años atrás, y después te tiran otra de hace 15 años atrás. Ya te queda un poco desordenado, y aquí lo mejor es que te vayas a la segura con historias de tu personaje, o lo leas y después te adentres más y empieces a averiguar un poco más. En ese sentido es bueno porque conoces todo el universo favorito, en este caso de DC Comics, como puede ser en The Marvel, también lo puedes conocer, distintas partes del universo, aunque no te va a adentrar mucho en lo que es tu personaje favorito. Así que en eso es bueno, porque recorres todo el universo, pero es malo porque no te tiene un orden, y para poder ordenarte tú y poder comprender un poco mejor algunos acontecimientos que suceden, tienes que investigar. Pero insisto, creo que la mejor opción es empezar con tu superhéroe favorito en el formato más económico que puedan encontrar. ¿Por qué? Porque a última hora, si no te gustan las historias, si quieres probar con otro héroe, tu bolsillo no se va a ver tan afectado. Así que comienza, no importa si no es un número uno, si no entiendes la historia, a medida que vas juntando la colección, poco a poco la misma colección te va a ir explicando distintas cosas que van sucediendo en el momento, y también lo van vinculando de alguna u otra manera con otros personajes. Así que insisto, creo que la mejor opción es escoger un personaje o una agrupación. Tu, obviamente, personaje favorito o agrupación favorita de Marvel o de DC Comics. Agarres el número de la continuidad regular más barato que encuentres, y de ahí comenzar con la historia. Ahí comenzar con tu personaje favorito, ya que eso primero te va a ayudar al bolsillo, no vas a gastar tanto, y en el caso de que no te guste, no vas a haber perdido tanta plata. Además, también te vas a empapar de lo que es la lectura, vas a agarrarle el gustito a leer, a comprender algunas cosas también en cómo se desarrolla y cómo se va desenvolviendo la lectura, las historias, conociendo distintos personajes, y además de agarrar la continuidad justo en el momento que se está
desarrollando. No te van a mostrar muchas historias del pasado. Sí pueden tocar algunos puntos de lo que ocurrió hace algunos números atrás, pero no se van a ir hacia 10 años atrás en el tiempo, ¿ya? Así que en eso es muy bueno que tú agarres la grapilla de tu personaje favorito o tomo, porque hay algunos que se venden en tomos, y si esto va a depender de tu personaje favorito o agrupación favorita, y de ahí comiences la colección. Insisto, no vas a entender nada en un comienzo, pero te va a servir para agarrarle el gusto, y así poco a poco no solamente vas conociendo a tu personaje y cómo se desenvuelve tu personaje, porque a lo mejor tú lo conociste pero en el cine, y en el cine se desenvuelve de una forma, pero en los cómics se desenvuelve de otra, así que así los vas conociendo de a poco, y eso también te va a ayudar porque, mira, este personaje se conecta con otro, voy a comenzar otra colección, voy a comenzar la colección de ese otro personaje, y así también poco a poco te vas adentrando en el mundo de los cómics. Bueno amigos, y esa fue una nueva edición de las video reseñas. Espero que te haya gustado esta explicación de cómo comenzar a leer cómics. Esto es general. Si tú quieres una guía o quizás otro video donde te diga cómo comenzar a leer Marvel o cómo comenzar a leer DC Comics, puedes dejarlo todo abajo en la caja de los comentarios. Yo ahí los voy a estar leyendo y los voy a estar también guiando en el caso de que tenga una buena recepción y pidan mucho ese tipo de videos. Si no te gustó, un dislike es bienvenido, que no hay problema. Si te gustó, un like, ya lo sabes. Cualquier cosa lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Si me estoy quedando sin luz porque se agotaron las pilas del Sangán, estoy más moreno, me veo más moreno por la visera. Ya, pero aún así podemos hacer este video. Y espero que les haya gustado a todos y les haya servido a la hora de comenzar a leer cómics. Sin nada más que decir. Sí, me quedan cosas que decir. Por ejemplo, si son nuevos, suscríbanse a mi canal de Todo Un Poco en Cómics para ver más videos así. Y aquí abajo les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido, soy Jopek y nos encontramos en otra edición de las video reseñas.